Génesis 49, versículo 2 al 4 en la Reina Valera contemporánea, dice así: júntense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Tú, Rubén, eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Eres excelente en dignidad y en poder, e impetuoso como las aguas, pero ya no serás el principal, porque usurpaste el hecho de tu padre, te envileciste al usurpar mi estrado. Hasta ahí. Que el Señor añada bendición en su palabra. Puede tomar asiento. Amén. Amén. El tema en esta noche se titula Cuando se pierde la bendición. Resulta que Rubén es el hijo mayor de los 12 patriarcas de Israel. ¿Alguien recuerda quiénes son los 12 patriarcas de Israel? Bien complicado, ¿verdad? Los 12 patriarcas de Israel son los 12 hijos que tiene Jacob, junto con Lea, con Raquel y cada una de sus sirvientas. Entonces, ¿alguien recuerda quién era la que Jacob tanto amaba? La que dijo, yo la amo y voy a pelear por ella. Y le dijeron, tienes que trabajar por ella. Y dijo, pues trabajo con ella. Pues tienes que trabajar, y trabajó 7 años. ¿Cómo se llamaba aquella muchacha por la que tanto quería Jacob estar? Raquel, exactamente. ¿Y qué cree que pasó? Jacob trabaja 7 años por Raquel y no le dan a Raquel. Dice el papá, perdóname, es que aquí se acostumbra a dar primero a la hija mayor antes que la menor. Si quieres a Raquel tienes que trabajarme otros 7 años. Pero Jacob empieza a tener intimidad con Lea, que es la hija mayor. Y de esta relación nacen Rubén, Simeón, Leví y Judá. De estos, el primogénito. ¿Qué es el primogénito? ¿Recuerdan qué es el primogénito? El primer hijo que tiene Jacob se llama Rubén, como ahorita lo estamos viendo. Y entonces resulta que ser el primogénito es una gran bendición, ¿no? Es una gran bendición, lo dice la palabra de Dios y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, el ser el primogénito, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que tiene grandes beneficios, pero también tiene grandes responsabilidades delante de Dios. Aunque Raquel era la que Jacob quería tener, su primogénito de Jacob, de Israel, se llama Rubén. Pero Rubén no supo valorar su primogenitura y entonces hace cosas que él mismo regala su primogenitura. Él mismo desprecia su primogenitura. Él con sus actos, a pesar de que en palabras él sigue siendo el primogénito, él ya tenía la bendición. Él ya tenía todos los derechos de ser el primogénito. Por default, por así decirlo. Pero sus acciones que él comete en la vida lo llevan a perder la primogenitura. En la antigüedad, ser el primogénito es que él iba a ser el encargado de heredar todo lo que tenía papá. Es decir, que papá tenía y tenía que darle a sus hijos, pero el primogénito iba a heredar siempre el doble de todos los demás hijos. Es decir, si yo tengo 3 hijos y tengo, no sé, ¿qué les gusta? 4,000 pesos, a mi hijo mayor le tocan 2,000 pesos, al del medio 1,000 y al menor 1,000. ¿Por qué? Porque el primogénito representa esto que dice en el versículo número 3. Pero antes de eso estamos hablando de una época en la que Jacob está a punto de morir. ¿Dónde está Jacob aquí? Se encuentra en Egipto. Resulta que se tiene que ir a Egipto porque hay hambre, hay escasez de alimentos. Pero en Egipto estaba su hijo llamado José. Ya nomás que tremendo. ¿Por qué José es el encargado de cuidar a toda su tribu y el que salva a toda su familia si el primogénito era Rubén? ¿Por qué? ¿Nunca se lo ha preguntado? Y viene la respuesta. ¿Por qué? Porque José, ¿de quién es hijo José? No, sí, pues sí es hijo de Jacob, pues sí. Pero Jacob, resulta que Raquel era estéril.
La mujer que tanto amaba a Jacob era estéril. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jacob para tener un hijo con ella? Orar a Dios. Decirle, Dios mío, la mujer que tanto peleé, la mujer que me costó 14 años. 14 años me costó tenerla, conquistarla, tener todo para mantenerla. Santo. Y a algunos nos costó nomás unos cuantos días, ¿verdad? Lo que tanto trabajo me costó, Señor, y no puedo heredar de ella ni siquiera un hijo. ¿Qué tiene que hacer? Ora a Dios, y Dios bendice a Jacob y a Raquel. Y entonces Raquel queda embarazada. Y el primer hijo que tiene Jacob y Raquel se llama José. Como Juan. Se llama José, que es quien viene a heredar todas las bendiciones de la primogenitura de Rubén. Todo lo que le pertenecía a Rubén lo hereda José. ¿Por qué? Porque Rubén, el primogénito, tenía que ser el encargado de heredar todo, de heredar lo mejor de papá. ¿Por qué? Porque el primogénito representa el vigor del padre, la unión del papá, de mamá. Representa un momento tan especial, que ese momento tan especial, que es la intimidad, que es el amor que tienen uno por el otro, se ve manifestado en lo primero. Es como cuando algún día siembra usted una plantita, no sé, un jitomate, no sé, una guayaba, y usted la siembra de la semillita, compra la planta y va creciendo, la va regando, y de repente crece la plantita y cuando menos se lo espera ya viene el primer fruto, ¿no? Y cómo nos emociona, ¿no? Cómo da alegría ese primer fruto. Cómo da alegría cuando uno trabaja y de repente Dios te bendice y ya te puedes comprar tu casita, tu primer carro, tu primera moto, tu primer bici, tu primer, no sé, tu primer juego de ropa o tus primeros tenis que te compras tú. ¿Cómo se siente lo primero? ¿No? Yo recuerdo actualmente, por ejemplo, yo voy y me compro tenis, pues no pasa nada, pero nunca voy a olvidar la primera vez que me compré mi primer par de tenis, así de mi esfuerzo, de mi trabajo, con el sudor de mi frente. Nunca voy a olvidarlo eso. Así como a lo mejor hoy ya no olvidamos, no sé, el primer celular que te compras, la primera computadora que te compras, la primera iglesia en la que estuvimos. ¿Por qué? Porque fue lo primero, fue lo primero que tuvimos la oportunidad de alcanzar. Entonces Jacob estaba a punto de morir, y antes de morir manda a traer a sus hijos y les dice, a ver, necesito que vengan mis 12 hijos, porque los voy a bendecir. Y entonces se empieza por el mayor que se llama Rubén. Y entonces nos dice en el versículo número 3, tú Rubén, eres mi primo. Vean nomás, se imagina Jacob, ya tenía más de 100 años Jacob, cansado, ver a Rubén que ya tenía hijos. Rubén ya fácil tenía 80 años fácil. Ver también que su hijo lo vio crecer desde niño, lo vio madurar en su adolescencia, lo vio crecer como persona en su adultez, lo vio tener hijos, lo vio enamorarse, lo vio cometer errores, lo vio cometer aciertos. Y antes de cerrar sus ojos lo ve y le dice, Rubén, tú Rubén, eres mi primogénito. Y eso representa mucho, porque entonces dice, ¿qué significa ser el primogénito? Y entonces viene la descripción del versículo número 3, en el siguiente, versículo 3. Tú eres mi fortaleza, eres el principio de mi vigor, eres excelente en dignidad y en poder. Y después de eso le dice, ¿sabes qué, Rubén? Sí, tú fuiste el primero, tú fuiste con el cual yo comencé antes de ti yo tenía una vida. Yo hacía, yo deshacía, yo podía cometer errores y al final de cuentas quien los iba a terminar pagando iba a ser yo, ¿no? Pero cuando te tuve a ti, Rubén, mi vida cambió por completo. ¿Por qué? Porque ahora los errores y aciertos que yo tenga
te van a afectar a ti, hijo mío. Tú eres el principio de mi vigor. Sí, tuve más hijos: Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Jefté, Dan, Efraín, José, etc. Pero ninguno de ellos fue el primero. Ninguno de ellos. Pero a pesar de eso, tú, Rubén, cometiste errores. Tienes virtudes, pero también tienes defectos. Y esos defectos que nunca buscaste corregir son que eres impetuoso como las aguas. ¿Cómo son las aguas? Inconstantes, ¿no? Si usted va al mar, el agua no está... Es muy raro que el agua esté tranquila. El agua constantemente se está moviendo, y cuando el agua agarra, por así decirlo, fuerza, choca con las piedras, choca con todo, daña el agua. Entonces le dice: tú eres impetuoso como las aguas. Es decir, no sabes controlarte, Rubén. No te sabes controlar. Vas, quieres hacer algo y te pegas con la pared. No entiendes, y regresas, te vuelves a pegar con la pared. Eres impetuoso como las aguas. No le dice fuiste, no, le dice eres. Algo que Rubén siempre lo trajo y lo marcó por toda su vida. Y dice: pero ya no serás, ¿cómo dice? Ya no serás el principal, Rubén. Rubén, tú como mi primogénito eras el más importante. Eras el más importante. Yo te veía y me gozaba, Rubén. Yo te veía y eras mi adoración. ¿Qué hubiera yo querido pasar tiempo contigo? Pero en la época en la que me agarraste, tenía que trabajar para que tú comieras. Pero por ser inconstante como el agua, ya no vas a ser el principal. Ya no. Esa bendición que tenías, tú mismo la perdiste. Le dijiste chao, no te importó. Y cualquiera que lo lee dice: pues ¿qué hizo Rubén para perder la importancia, no? ¿Qué hizo? Y entonces le dice: porque usurpaste el hecho de tu padre, te envileciste al usurpar mi estrado. ¿Sabe qué significa eso? Génesis capítulo 35. Un par de hojitas más atrás y vamos a ver lo que hace Rubén, por lo cual pierde la bendición de la primogenitura. Génesis 35, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre de Jesús así: mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre. Pero esto llegó a oídos de Israel. Y dice: los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob. Y viene Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y usted va a ver un par de versículos más abajo que Bila, con la que se acuesta Rubén, era una de las concubinas de Jacob. Es decir, la historia es esta: Jacob ama a Lea, ama a Raquel. Y dice al papá de Raquel: oye, yo quiero a Raquel, mi prima, ¿no? ¿La quieres? Sí, la ama. Sí, bueno, pues trabaja para mí 7 años, ¿no? Y ya te puedes casar con ella. Y la amaba tanto Jacob que trabajó los 7 años, ¿no? Y dice la Biblia que los 7 años se le pasaron como si fueran 7 días. Y entonces llegó el día de boda, ¿no? Pero resulta que apagaron las luces, se fue a acostar Jacob con la que supuestamente era Raquel, tuvo intimidad, tuvo su noche de miel ahí, y a la mañana siguiente despierta, llega la luz, los rayos del sol, y ve que no es Raquel. Resulta que es la hermana de Raquel, Lea. Se enoja Jacob, va con el papá y dice: oye, pues ¿qué pasó? Si quedamos en que me ibas a dar a Raquel, ¿por qué me diste a Lea?
¿Y qué le dice? Le dice, es que aquí se acostumbra primero a dar a la menor. Y entonces agarra y le dice, ¿sabes qué? Si quieres a Raquel, trabájame otros 7 años. Y Jacob dijo, bueno, está bien, trabaja otros 7 años por Raquel. Trabaja los 7 años por Raquel, se casa ahora sí con Raquel, pero Raquel no podía tener hijos. Sin embargo, Jacob empieza a tener familia con Lea. Raquel, al ver que ella no podía y ver que su hermana sí podía, le dice a su criada, le dice, ¿sabes qué? Pues acuéstate con mi marido, qué tremendo, ¿no? Y ten hijos de él para que sus hijos de ustedes sean como mis hijos. Y entonces la criada de Raquel lo hace. Y Lea dice, ¿a poco tomas tú? Pues también yo tengo una criada, a ver, tú también me acuestas. Y entonces Jacob se acuesta con las 2 criadas y tiene hijos de las 2 criadas. Y Rubén, el hijo de Lea, o sea, el primogénito, en un día, va de cuenta, se lo va a tratar de expander esa parte. En un día agarra y de repente se da cuenta que no está papá, ¿no? No está mi papá. Bueno, va, ya Rubén, al ser el primogénito, era el más grande. Va a la tienda de campaña o a la tienda donde se dormían y ve que Bila está ahí, ¿no? Bila, que era la mamá de sus hermanos, y la ve y dice, pues como que todavía está joven, pues como que está bonita, ¿no? Y entonces su concupiscencia lo lleva a acercarse y le dice, Bila, oye, pues, no sé, no, déjame, tú eres el hijo de mi esposo. No, pues no importa. Y entonces, pues la viola de cierta manera. Tiene intimidad con la esposa o con la concubina de su papá. Y entonces lo hace y llega, como dice el versículo 22, llegó a oídos de, se enteró el papá, dice, oye, ¿qué crees que? ¿Te acuerdas de Rubén, tu hijo mayor? Sí, se acostó con Bila, con mi mujer, sí, con ella se acostó. Ah, mira nada más, por haber hecho eso, él deshonró, porque eso significaba, ¿sabes qué, papá? Yo no acepto tu autoridad, no acepto tu autoridad, y aquel que manda en la casa no eres tú, sino soy yo. Él no quiso esperarse a su tiempo, porque al final de cuentas a todos en algún momento dado va a llegar el tiempo en el que vas a tener la oportunidad de dar órdenes en tu casa, en algún momento. Pero Rubén no quiso esperar, no quiso ser paciente. Él quiso decir, papá, ojalá y te mueras para que yo sea el encargado de todo esto. Al hacer eso le estaba deseando la muerte a Jacob. Él quería lo que por derecho le correspondía ya a su papá. Él ya lo quería, no quería esperarse. Él lo quería lo más pronto posible. Aparte, se dejó guiar por sus deseos, por sus propios deseos apasionales, y cometió actos totalmente indecentes y que no le agradan a nuestro Señor. Y se acuesta con Bila. Él mismo, al hacer eso, al llegar al oído de su papá, pierde el derecho a ser el principal de toda su familia. Ese respeto que de cierta manera merecía por ser el hermano mayor, los derechos que merecía él por ser el primogénito, lo desperdició. Echó a la basura el vigor de su padre, las esperanzas, lo echó a la basura por sus propios deseos, por no querer hacer caso. Y entonces, lo que por derecho a él le correspondía, ¿a quién cree que se le pasa? Pasa al primogénito, al otro primogénito de Jacob, que es José. ¿Por qué? Porque José era el primogénito entre Jacob y Raquel, la que él tanto amaba. De hecho, dice la Biblia que Jacob amaba a José, ¿no? Fue tanto que hasta le regaló una capa de colores, ¿no? Y todos sus hermanos lo detestaban, decían, ¡ay, viene el favorito de papá! José hereda la bendición de parte de Dios, y Dios le empieza a dar visiones en los sueños que se iban a cumplir. Pero aparte de eso, la bendición que también por derecho le correspondía a Rubén, pasa a aquellos de sus hijos de Jacob que tuvieran el coraje de preservar lo que tanto trabajo le había costado a su
papá, como lo que es el valor. Tanto así que después de Rubén, ¿quién es el que seguía en la lista? Ahí están los hijos de Jacob, ahorita que acabamos de leer. Simeón, Leví y Judá. Ahora viene la pregunta. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Y entonces les dice Moisés, espérenme aquí, déjenme voy a hablar con Dios para que me dé sus leyes. Y Moisés tardó 40 días, 40 noches, y de repente tuvo que bajar porque ¿qué había hecho el pueblo? Había hecho un becerro de oro el pueblo, ¿no? Y baja Moisés y ve el becerro de oro. ¿Qué es lo que ahí el pueblo se portó? Igual que Rubén, no había aprovechado su primogenitura. Tiró a la basura eso y no quiso someterse, ni quisieron esperar a que Moisés bajara. Hicieron lo que su voluntad se les dio. Y de hecho cuando Moisés dice, a ver, de una vez, los que realmente están con Dios, pásense para acá. Y los únicos que se pasaron fueron los de la tribu de Leví. La tribu de Leví, ¿alguien recuerda la tribu de Leví? Los levitas. Todos los de la tribu de Leví se pasan con Moisés. Y entonces los demás, Moisés los obliga a quemar el becerro. El becerro lo vierte en agua, las cenizas. Tómense las cenizas de sus becerros y se las tienen que tomar todos los demás. Y después también Dios bendice a Judá. ¿Por qué? Porque Judá toma el valor que le falta a Rubén. Pero esto vamos a verlo acompañado en Deuteronomio 21. Es un poquito más adelante, es el último libro del Pentateuco. Vamos a ver por qué es importante preservar la bendición que Dios nos da. Ahora, ¿esto cómo lo podemos llevar a la vida cotidiana? Cuando tú estás en el Señor, el Señor es tu primer y más grande amor. Si no aprovechas la bendición que Dios te da de esa primogenitura, todos los derechos que Dios te iba a dar o que por derecho te pertenecían, tú los estás regalando. Porque no le estás dando importancia a lo primero que te está dando Dios. Y eso es llevado a todo lo demás que tiene que ver en nuestra vida. A lo que es lo primero, a la familia. Que tú vas a crear tu familia y tienes a tu primogénito. ¿Qué tienes que hacer con el primogénito? Con el primer hijo que tienes, presentarlo ante el Señor y decir, Señor, este hijo, antes de ser mío, es tuyo. Encamina su vida, encamina sus pasos, Señor, te lo entrego a ti. Si no se hace eso, le estamos diciendo al Señor, Señor, este hijo ni es tuyo, es mío porque a mí me dolió y todo eso, ¿no? Entonces a Dios hay que darle lo primero y lo mejor. Cuando el día que tengas tu primer trabajo, dile al Señor, Señor, gracias, el primer trabajo que usted me permite administrar, porque el trabajo ni es mío, yo no soy dueño, yo nada más soy un trabajador. Mi paga me la podrá dar el dueño, el patrón del trabajo, pero yo sé que la paga viene de parte tuya, Dios. Tú me das las fuerzas, tú me das la salud, tú me das la sabiduría, el conocimiento para ejercer este trabajo. Gracias a ti, Señor, tengo este trabajo. A veces muchos decimos, qué suerte, te tocó un trabajo con buenos horarios. No, ¿cuál suerte? Es la mano poderosa de mi Dios. Ese trabajo, dile al Señor, Señor, es mi trabajo. Yo voy a hacer lo que me corresponde. Y si algún día me corren, Señor, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios, también voy a seguir ahí, Señor. Igual el primer día que el Señor te permita tener tu primer negocio propio. Aquí no hacemos eso de agarrar agua bendita, agarrar unas hojas, echarle y las aguas benditas ahí en el negocio. No lo hacemos. Lo que sí hacemos es procurar llegar al local, al negocio que estás por emprender tu primer negocio, llegar y hacer una pequeña oración y si se permite hasta un servicio ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento estás dedicando tu negocio a Dios y le dices, Señor,
Este negocio es tuyo. Yo no voy a depender del día de la semana, del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Del día que, puede ser que el domingo sea el día que la mayoría de personas diga, es el día de más venta. Pero Señor, mi negocio no depende de los días de la semana. Depende más de ti. Si vendo, gloria a Dios. Y si no vendo, Señor, habrá que tomar otro impulso, dar la vuelta y ver qué se hizo mal y volver a empezar. No hay ningún problema. No hay ningún problema en que se acabe y volver a empezar. No hay nada de malo en eso. Nos duele porque es algo que dices, rayos, no funcionó. Duele. Pero es mejor darlo por concluido y volver a empezar que quedarse en el camino y no avanzar. Es mejor. Aunque tengas que empezar 10, 50, 60 veces, pero lo importante es volver a empezar y seguir avanzando. No quedarse en el camino. El día que igualmente tu negocio ofrezca lo primero. Ejemplo, muchos de aquí ustedes saben que hace unos meses buscamos sembrar con mi esposita y con mi papá unos chiles, ¿verdad? Y yo dije, bueno, los primeros 3 chiles que salgan bonitos, los voy a traer para que aquí adornen en la casa del Señor. Y el primer chile que se venda, planta de chile, pues se lo va a dar al Señor para su obra. Desafortunadamente, pues no se pudieron dar bien los chiles, le entró piojo, etcétera, etcétera. No se pudo. ¿Qué queda? Quedarse ahí, no. Volver a intentarle, porque en alguna de esas le das. Igual, si tu negocio es, no sé, algo, por ejemplo, que tú vendes, no sé, tú haces ropa, ¿verdad? En las primeras prendas, o lo primero que vayas a hacer, que sea, no sé, una cortina para el Señor, y diga, esta va para la casa de Dios. Les podría manejar lo que siempre se maneja, ¿no? Tu primera venta, tu primer negocio grande, tu ofrenda, lo que ganes de ahí, tráelo al Señor. Pero yo no quiero hablarles de dinero porque siempre en cuestiones de dinero se malinterpreta. Entonces, en vez de dinero, tu primera prenda bonita que digas, me costó trabajo hacerla, pero me quedó bien, tráela, que se luzca en la iglesia. Que tú vendes comida, tu primer plato, tráelo, que se reparta entre los que estamos, entre todo lo de la iglesia, que lo probemos, que nos sea de bendición, y el Señor te va a bendecir. Darle lo primero. Pero si no aprovechas la bendición de la primogenitura, si no te importa la bendición que por derecho ya te correspondía, al rato va a decir, no vendo. ¿Cuándo le encargaste tu negocio a Dios? ¿Cuándo dijiste, vengan a orar por mi negocio? O tú misma hiciste esa oración ahí de rodillas, plantado en tu negocio, dándole 5, 10, 15 minutos al Señor y decir, Señor, lo que se venda, Padre, lo que se venda es para gloria tuya. Así para ti, pero luego viene el pensamiento al dinero. Entonces, lo primero es para ti, Señor. El día que algún día usted, no sé, se encuentre una bendición referente a que, no sé, le salió una silla, ¿no? Bonita, la compró o se la regalaron. Bueno, pues la llévole. Si usted ve que hace falta, si no hace falta, pues no tampoco, ¿no? Deuteronomio capítulo 21. Dice en el versículo número 15, así: si un hombre tiene 2 mujeres y una de ellas la ama, pero la otra la aborrece, si las 2 le dan hijos, pero el primogénito es de la aborrecida, cuando llegue el día de repartir su herencia, no podrá otorgar al hijo de la esposa amada el derecho del primogénito, en perjuicio del hijo de la esposa aborrecida, que realmente es el primogénito, sino que reconocerá como primogénito al primero de la aborrecida, y se dará doble porción de la herencia que le corresponde a cada uno de sus hijos, porque ese hijo fue el primero que tuvo, y a él le corresponde el derecho de la primogenitura. ¿Le entendió a lo que acabamos de leer? Probablemente no, porque es un poquito complicado. Solamente es cuestión
de leer esos versículos unas 15 veces y ya le va a agarrar y lo va a entender. Se lo resumo. Dice la Biblia, tú resulta que te casas con 2 mujeres, un ejemplo, o tienes 2 mujeres. Tú amas a una, pero la otra dices, es que esa no me convence, ¿no? Pero te la dieron en ese tiempo. Pero te la dieron porque era la paga de no sé qué, era tu esclava, ¿no? Y resulta que tienes hijos con las 2. O sea, empiezas a tener una vida sexual activa con las 2. Buscando que se embarace la que tú amas. Pero se embaraza la que tú no amas. La que te dieron por esclava, se embaraza ella. Y después se embaraza la otra. El día que te llegue a repartir tus tierras, tu primogénito no va a ser él. El primer hijo que tengas con la que tú amas no es. Es el primer hijo que tienes, aunque sea de la mujer que no amas. Si tú le traes al Señor lo primero, y mientras antes mejor, le vas a ganar la bendición a veces a alguien más. A alguien más. ¿Por qué? Porque supiste valorar de dónde vino lo primero y dijiste, Señor, esto es para ti, y vas y se lo traes. ¿Por qué? Porque es lo primero que te está dando Dios. No porque tú digas, yo la amo mucho. No. La primera es la primera. ¿Por qué? Porque fue la primera. Y es como cuando en el ministerio, ¿no? En el ministerio me tocó ocasiones en las que había hermanos que decían, hermano, quiero servir, ¿no? Y el hermano se llevaba bien con uno y gloria a Dios. Y de repente llegaba un hermano y decía, hermano, yo quiero servir, ¿no? De repente llegaba otro hermano y decía, hermano, es que yo ya era pastor en la iglesia en la que estaba. Gloria a Dios. Buscando que le diera uno la oportunidad de predicar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que hace uno, primero ver quién es el primero, porque no es lo mismo decir servir. Yo le puedo decir, quiero servir, pero llego y me siento. ¿En qué serví? En nada. Pero de repente llega alguien que ni dice nada, y de repente lo ven barriendo, mira, pastor, ¿en qué le ayudo? ¿Lavo los baños? No hay baños, hermano. Bueno, ¿en qué le ayudo? Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Mi hermano, hay que ayudarle a la hermana a pasar la calle. O sabe qué, un favor, vaya a traer agua, hermano. Y lo hacían, ¿no? Y nunca buscaron el privilegio de predicar. Entonces, a la hora de predicar, por derecho, aunque yo me lleve bien con el hermano que dice que es predicador, que es pastor, por derecho, ¿quién merece el beneficio de la predicación? Exactamente, el que puso manos a la obra. Y esto me pasó justamente a mí. Por eso en la semana pasada que estuve leyendo este tema, dije, tengo que hablarle a los hermanos para que vean que esto sí funciona. Cuando yo llegué a la iglesia, ya había un grupo de alabanza, ¿verdad? Ya había hermanos que predicaban. Pero yo llegué, yo nunca busqué predicar, nunca busqué estar en el grupo de alabanza, nada. Pero yo dije, pues yo ya vine. El día que el Señor me tocó, Señor, te entrego mi vida, pero no va a ser dientes para afuera. ¿De dientes para afuera? ¿Qué son dientes para afuera? Nomás decirlo por decirlo, ¿no? Es como decir, ¿agarraste mi gansito del refri? ¿Sí? ¿O no? Dice, no, ni lo agarré, ni sabía que era gansito, ¿no? No. Entonces agarré y dije, bueno, voy a servir. Pastor, ¿en qué le ayudo? ¿Sabes qué? Hay que construir esto. No, pues no sé, pero pues yo vengo. Oye, hay que venir a lavar los baños, pues ahí vamos. Oye, ¿sabes qué? Hay que traer las flores, pues las traigo. Oye, hay que recibir a los hermanos de la entrada, pues los recibimos. Oye, un favor, ayúdanos a cargar los instrumentos, a cargarlos. Oye, hay que poner las sillas, pues a ponerlas. Que hay que limpiar las sillas porque se llenan de polvo, pues a limpiarlas. Que hay que cargar el púlpito porque el púlpito lo cargábamos, no se quedaba ahí. Teníamos que cargar. Lo cargábamos y ahí lo tenía que dejar. Y uno buscaba y decía, bueno, uno va y esperas ver al líder de la alabanza haciéndolo, al hermano que predica también haciéndolo, y llegaba y te das cuenta que no había nadie. Entonces, cuando llegó el momento en el que el pastor decía, necesito que alguien más predique, estaba el hermano que ya predicaba y también estaba yo. Entonces, ¿qué pasó?
que le dijo al hermano que predicaba: hermano, ¿puede apoyarme para la predicación de la tarde? ¿Y qué cree que dijo el hermano? Dijo: sí, pastor, yo lo hago. Y el pastor se acercó conmigo y me dijo: Diego, amén, ¿sabes qué? Prepara un tema para la tarde. Yo ya tenía preparado un tema. ¿Por qué? Es que le dije al hermano que predique, pero pues no sé si se vaya a quedar. Llegó la tarde y el hermano que iba a predicar, según, se fue a comer y ya no regresó. Y entonces, ¿qué pasó? La bendición, ¿a quién le tocó? Me tocó a mí. Simplemente por entregarle lo primero y lo mejor a Dios. Entonces, si usted ya tiene en su sentir entregarle lo primero y lo mejor a Dios, entrégueselo. Entrégueselo, porque va a valer la pena. No va a perder lo que por derecho ya es de usted. A lo mejor Dios le tiene preparada para usted una vida tranquila, una vida de salud, una vida en la cual le va a dar revelación de la palabra, una vida de sabiduría. Pero no le entrega usted lo primero a Dios. No es que Dios no se lo quiera dar, sino que usted mismo ya perdió lo que por derecho le correspondía. Si Salomón no le hubiera entregado su vida cuando empezó a reinar Salomón, ¿qué hizo Salomón? Habló con Dios, ¿no? Dijo: Señor, necesito tu dirección. ¿Qué quieres? ¿Riqueza, fortuna, fama, poder? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Bueno, Salomón, te doy la sabiduría, y aparte todo lo demás que te dije que te puedo dar, te lo voy a dar. Si Salomón no hubiera estado presto a entregarle su vida a Dios desde el principio, la bendición ahí estaba, pero Salomón mismo lo hubiera despreciado. No cometamos el error de Rubén. El error de Rubén. ¿Cuál fue el error de Rubén? ¿Cometer esos errores? No. Todos cometemos errores. Todos. El problema de Rubén es que nunca se arrepintió. Nunca volteó para atrás ni reconoció su error. Es que tú te acostaste con Bila. No, yo no fui. Todo el mundo se enteró. No, yo no fui. Necio con que él no había sido. Y sí, ¿no? Pero nunca llegó, nunca le dijo: papá, pues perdóname, ¿no? Lo hice cuando estaba chavo. Lo hice estando chavo y pues se me hizo fácil. Perdóname. Se arrepiente, se tira cara al suelo: papá, perdóname, perdón. Clamándole. Si él mismo hubiera reivindicado lo que por derecho ya le correspondía. Nunca lo hizo. Nunca se humilló ni reconoció sus errores. Él dijo: yo no tengo de qué arrepentirme. Sí lo hice y ya pasó, ¿no? Ya pasó. ¿A poco no me lo pueden perdonar? Le ganó el orgullo, le ganó la vanagloria, y eso lo llevó a que él mismo perdiera lo que Dios por derecho ya le había dado. Si algún día usted tiene la oportunidad de cometer esos errores y ya los vio, ya vio que cometió el error, vaya, arrepiéntase primero delante de Dios y dígale: Señor, perdóname. Ofendí a fulano, a sultano, a perengano. Lo ofendí. Lo que yo hice, lo que yo dije, la forma en la que yo actué, los dañó. Y reconozco que estuvo mal, Señor. Perdóname y ayúdame a cambiar, porque no quiero dañar a la gente ya. Ayúdame. Es lo primero. Y después de ahí el Señor te tiene que dar la fortaleza, si es un verdadero arrepentimiento. Dios te da la fortaleza para llegar a las personas a las cuales ofendiste y dañaste. ¿Y qué cree que es lo que uno tiene que hacer? Actuar humildemente y decir: ¿sabes qué? Perdóname. La regué, me equivoqué. Y si en el momento llora uno por impotencia, porque uno dice: ¿por qué tengo que ser yo? Mejor que seas tú a que sea el otro. No, es que me van a ver llorar. ¿Y qué tiene que te vean llorar? Jesús lloró. Jesús lloró, ¿no? ¿Y qué tiene que te vean llorar? El llorar no te demuestra debilidad, no demuestra debilidad. El llorar demuestra que tienes el valor de asumir tus responsabilidades y admitirlas. Y decir: me equivoqué, me duele, vamos para adelante.
Ese es el error que no debemos cometer, el de Rubén. Rubén cometió sus errores y nunca fue para pedir perdón. Nunca fue para decir me equivoqué. Nunca fue para decir papá, perdóname, enséñame, guíame. Nunca. Todo lo contrario. Salía de un hoyo y entraba en otro. ¿Por qué hace esto? Y al poco tiempo venden a José, ¿no? Después venden a José y también van y matan a los que violaron a Dina, ¿no? De error en error. Recuerde, cuando no sepa usted qué camino tomar, nada más recuerde a nuestro Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. El que quiera al Padre tiene que venir para conmigo. Y solamente de esa forma alcanzaremos redención y vida eterna. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios.